partes mutuamente, una se compromete a entregar el capital y la otra se compromete a devolver, a amortizar el capital con más el interés. Si ustedes recuerdan, cuando en la primera clase presencial empezamos a hablar de la ecuación fundamental contable, decíamos que este activo igual a pasivo. Y después abríamos ese pasivo y decíamos que era pasivos con terceros o pasivos con los propietarios. Y decíamos que ese pasivo con los propietarios era el patrimonio neto. No nos referimos a ese pasivo con los propietarios. Cuando decimos en este punto deudas con los socios o propietarios, nos referimos a la entrega de dinero por parte del socio o del propietario, pero con el carácter de préstamo. La diferencia fundamental con patrimonio neto es que el aporte que hace el socio o el propietario en el patrimonio neto no es con carácter de préstamo, sino que es con un carácter de aporte definitivo, sin la posibilidad de que lo pueda recuperar o que el ente se lo tenga que devolver. ¿Se entiende? En pasivo hablamos de compromisos ciertos y de compromisos contingentes. La gran mayoría de los pasivos van a ser compromisos ciertos. Cuando hablamos de compromisos ciertos, decimos que tiene que tener una obligación a favor de un tercero, que esta obligación es de cumplimiento obligatorio, no estamos hablando de una obligación natural en la que el ente puede decidir si lo devuelve o no lo devuelve. Y además tiene una fecha de origen y tiene una fecha de pago, una fecha de amortización o de devolución. Por eso que decimos que la forma y el plazo de la devolución tiene que ser determinado o determinable. Cuando veíamos la compra de mercaderías, decíamos que esa compra de mercaderías podía ser en cuenta corriente y que si en esa compra en cuenta corriente en la factura aparecía la fecha de vencimiento, esa era una fecha determinada. Ahora, si en la factura decía que el vencimiento operaba a los 30 días de la fecha de factura, esa sería una fecha determinable, porque tengo que tomar como punto de partida la fecha de la factura o la fecha de entrega de la mercadería, depende cuál sea la condición pactada, y a partir de esa fecha determinar los 30 días y ver qué día cae el vencimiento de la misma. Si hablamos de compromiso contingente, bueno, el término contingencia, sabemos que no es ni activo ni pasivo, si no se concreta la contingencia, es decir, que está supeditado, que está pendiente a la concreción de un hecho aleatorio futuro para que, en este caso, el pasivo o el compromiso contingente se transforme en un compromiso cierto. Concretamente estamos hablando de previsiones, ¿sí? Ejemplo de pasivos ciertos o compromisos ciertos, que son los que yo recién les decía que es la inmensa mayoría de los pasivos que ustedes van a ver en el ente, que van a ver en un estado contable. Quizás el principal, no sé si en cuanto a monto, pero sí en cuanto a operatoria y en cuanto a cantidad de operaciones que tiene el ente, es el pasivo con proveedores. Ya habíamos visto cuando analizamos el rubro de bienes de cambio y cuando analizábamos la compra de bienes de cambio en cuenta corriente, usábamos la cuenta proveedores para registrar la deuda que teníamos con ese proveedor en el momento de la compra de mercadería. Decíamos que si ese tercero, en lugar de entregarnos bienes, en lugar de entregarnos mercadería, no lo íbamos a llamar proveedor, si no nos entregaba mercadería, y lo íbamos a llamar genéricamente acreedores. Otro pasivo de operaciones habituales es el devengamiento de sueldo que se realiza al finalizar cada periodo mensual. En ese caso vamos a ver ejemplos, pero el asiento contable que hacemos cuando devengamos un sueldo
debitamos una cuenta de resultado negativo, sueldos y jornales, contribuciones patronales, las dos de resultado negativo, y vamos a acreditar sueldos a pagar y aportes y contribuciones a pagar. Tanto sueldos a pagar como aportes y contribuciones a pagar forman parte de lo que llamamos cargas sociales, deudas sociales, que sería la deuda, el pasivo que tenemos con el personal que está en relación de dependencia, ya sea de la remuneración devengada o de los conceptos indirectos que derivan de esa relación laboral, como son las contribuciones y los aportes con destino a la jubilación, a la obra social, a la R obligatoria. También podemos hablar de importes a pagar con operaciones no habituales. Acá la habitualidad tiene que ver, la empresa no se dedica directamente a comprar y a vender bienes y a financiarse con proveedores, como si sería una operación habitual, sino que de manera no habitual el ente puede acceder al financiamiento bancario. En este caso, vamos a debitar, por lo general, el dinero que sería el capital prestado. El banco puede entregarme ese dinero por ventanilla, en efectivo, y en ese caso vamos a debitar la cuenta caja. En cambio, si en lugar de dármelo en efectivo, me lo acredita en la cuenta bancaria que yo poseo, que el ente posee, podemos ver que se debita la cuenta banco, cuenta corriente o caja de ahorro, depende en la cuenta en que me lo acredite, y vamos a acreditar el pasivo, que sería banco X, crédito prendario, banco X, crédito hipotecario, banco X, crédito a sola firma. Y depende el formato de pactar los intereses, puede estar también la cuenta intereses no devengados o intereses pagados por adelantado. Depende la forma de acordar el devengamiento y amortización de los intereses. También existe pasivo cuando nos encontramos con la cuenta contable anticipo de clientes. Un cliente nos entrega un adelanto de dinero y queda en expectativa la entrega posterior por parte del ente de algún bien o de la prestación de algún servicio. En ese caso, el asiento contable que realizaríamos es registrar el ingreso del dinero, caja, o si nos hizo una transferencia en la cuenta bancaria, la cuenta banco, y en el haber vamos a registrar la cuenta de pasivo, anticipos de cliente. Aquí tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando uno habla de clientes, me pasa que casi automáticamente uno lo usa en el activo, pero en este caso, al ser un anticipo, nosotros tenemos una obligación con ese cliente que es de cumplir con la entrega de la cosa, con la prestación del servicio, y en caso de que esto no fuese posible en el futuro, tenemos la obligación de devolver el dinero que ese cliente nos ha anticipado. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, cuando tenemos obligaciones de entregar bienes, también en lugar de tomarlo como un cliente, podemos registrar un anticipo que en lugar de ser cliente puede ser otro tercero, porque en este caso no estamos obligados a entregarle mercadería, sino que la obligación es entregar algún otro tipo de bien. Por ejemplo, si vendemos un bien de uso, o cualquier bien que no sea ninguno de los que componen el rubro bienes de cambio. De la misma forma, cuando estamos obligados a servicio, quizás los ejemplos
más comunes y que ya hemos visto. Perdón, ¿está grabando, Carla? Quizás los ejemplos que habíamos visto eran los alquileres cobrados por adelantado, o cualquier tipo de servicio que hayamos cobrado por adelantado. Si nos dedicamos a prestar, por ejemplo, el servicio de limpieza y nos pagan por adelantado un mes, registramos caja o banco contra el servicio de limpieza cobrado por adelantado, y luego cuando prestamos el servicio vamos a registrar la cancelación de ese pasivo. Cancelamos ese pasivo debitando el servicio de limpieza cobrado por adelantado y acreditamos una cuenta de resultado positivo a través de la facturación de ese servicio realizado en el periodo que se haya concretado. También aparece dentro de los pasivos todo lo que son pasivos impositivos, pasivos con los distintos fiscos, con el fisco nacional, AFIP, con el fisco provincial. En el caso de la provincia de Buenos Aires es la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, con la sigla de ARBA, o también pueden ser tasas municipales. Ustedes saben que los municipios cobran tasas, no cobran impuestos. La diferencia es que en la tasa hay una contraprestación del servicio, no es una imposición sin contraprestación alguna, ya lo van a ver en impuesto, esta diferencia. Y en este caso se genera el pasivo cuando hacemos el devengamiento en función de el formato de liquidación que tenga cada tributo o cada tasa. En el caso, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, es un impuesto anual, se liquida anualmente, y cuando se presenta la declaración jurada del impuesto a las ganancias, se hace un asiento contable en el que se debita una cuenta de resultado negativo, impuesto a las ganancias, y se acredita, en el caso de que haya quedado un impuesto determinado a pagar, la cuenta de pasivo, impuesto a las ganancias a pagar. También mensualmente hacemos el devengamiento del impuesto sobre los ingresos brutos, y en ese caso, de la misma forma, debitamos la cuenta de resultado negativo, impuestos sobre los ingresos brutos, y acreditamos la cuenta impuestos sobre los ingresos brutos a pagar. En el régimen tributario argentino, bastante complejo por cierto, cuando a veces uno habla con empresas del exterior o algún cliente tiene contacto con clientes y proveedores del exterior y se empieza a hacer algún ejercicio de importación o exportación de mercaderías, de bienes, y empezamos a armar la grilla o el borrador de cómo sería la parte impositiva, del exterior no puede comprender muchas veces la complejidad que tiene nuestro sistema en lo que a regímenes de retención, de percepción, amerita. Realmente existen muchos regímenes de retención y de percepción que van a hacer mucho más complejos estos asientos en los que vamos a registrar los pasivos. ¿Por qué me detengo en esto? Porque cuando les toque ejercer la profesión, no va a ser un asiento tan simple como yo se los explico en este momento, que es impuesto, cuenta resultado negativo, a impuesto a pagar. Ahí vamos a tener que ver si la empresa sufrió algún tipo de retención y de percepción, y en ese caso vamos a tener que registrar estas percepciones y retenciones como una cuenta de activo, y estas cuentas de activo van a surtir el efecto de compensar o disminuir el pasivo impuestos a pagar. En resumen, uno va a tener que registrar como pasivo
la diferencia entre el impuesto determinado y los impuestos previamente retenidos o percibidos. Pero será cuestión de un tema que lo van a... Podemos definir como características de pasivo que son compromisos ciertos. Si bien hablamos de ciertos y contingentes, en este caso estamos abordando los compromisos ciertos. Estos compromisos ciertos representan obligaciones presentes, quiere decir que en el momento que registro el asiento en el que aparece una cuenta de pasivo, a partir de ese momento ya tengo la obligación con los terceros de cancelarla. Esta cancelación, a partir del día de la fecha, tiene una obligación de ser cancelada en el día de la fecha o en los días venideros, por eso dice obligación de ser cancelada en el futuro, y no existe, como les decía recién, la posibilidad de que el ente decida si lo cancela o no lo cancela. Es decir, la cancelación es inevitable. El pasivo es cierto, de cancelación futura y de forma inevitable. Me comprometí a devolver una determinada cantidad de dinero por un préstamo que tomé, no puedo tomar la decisión de no pagarlo. Una cosa distinta sería que ese tercero me condone la deuda, pero tiene que ser una facultad del tercero que me comunique a mí que no tengo que pagar, pero no es una decisión que la pueda tomar yo de manera unilateral. ¿No hay preguntas? Si no me interrumpen, ¿sí? Marce, hay preguntas, pero Sí, del recuperatorio y del final lo hablamos después. Así que bueno, sí, yo prefiero avanzar a ver si puedo terminar con pasivo, que no son muchas las transparencias después y hablamos. después, claro. Bueno, ¿cómo estaríamos cancelando un pasivo? Acá tratamos de dar todas las posibilidades y los ejemplos prácticos que se nos ocurren para cancelar el pasivo. Ustedes recuerden que las cuentas de pasivo son cuentas que tienen un saldo acreedor, por lo tanto, cuando el pasivo se concreta, cuando el pasivo se crea, la cuenta de pasivo en el asiento contable la vamos a ver acreditada, la vamos a ver con una cantidad en el haber. Por el contrario, si queremos cancelar ese pasivo, siempre la cuenta de pasivo la vamos a ver ubicada en el debe, y ahí pensamos cuál sería la contrapartida en el haber. Ya lo hemos visto cuando, si recuerdan, cuando habíamos visto los distintos tipos de variaciones patrimoniales y veíamos todos los formatos de variaciones patrimoniales posibles en el que aparecían variaciones permutativas y variaciones modificativas. En este caso, si cancelamos un pasivo a través de la entrega de un activo, como por ejemplo pagar con caja, entregar un bien, vamos a ver en el debe la cuenta de pasivo y en el haber una cuenta de activo. En este caso, si ambas cuentas contables son de igual magnitud, estaríamos hablando de variaciones permutativas. También, el segundo caso, podemos hablar de el reemplazo de un pasivo por otro. El ejemplo típico quizás es cuando, por ejemplo, tenemos un pasivo en cuenta corriente, por ejemplo, con un proveedor. El origen de este pasivo fue, por ejemplo, un asiento de compra de mercaderías en cuenta corriente, registramos mercaderías a proveedores y a posteriori, por pedido de ese proveedor o por decisión de la empresa, se decide documentar ese pasivo.
En ese caso lo que hacemos es debitar la cuenta proveedores y acreditamos la cuenta de documentos a pagar, lo que representa la documentación de ese pasivo que originalmente no estaba documentado, o también lo llamamos una refinanciación. Tomamos un pasivo y lo volvemos a recalcular, a refinanciar. También otra opción podría ser la disminución de crédito en caso de impuestos cobrados por anticipado o conceptos cobrados por anticipado. Como le decía yo recién en el caso de los impuestos, si yo tengo un crédito consecuencia de una retención o de una percepción de impuestos de manera anticipada, esa retención o esa percepción va a ser un crédito, va a ser un activo, y ese activo me va a permitir compensar y disminuir el pasivo, en este caso la cuenta sería impuestos a pagar. También puede aparecer una disminución del pasivo por un aumento en el patrimonio. Ustedes saben que las cuentas de patrimonio neto tienen saldo acreedor, por lo tanto, si debitamos una cuenta de pasivo, la cuenta de patrimonio neto quedaría en el haber. Como la cuenta de patrimonio neto tiene saldo acreedor y figura en el haber, sería un incremento de patrimonio neto. Si entramos en la clasificación de pasivos, bueno, siempre arrancamos con la clasificación en función del plazo del vencimiento o del plazo en el que se torna exigible ese pasivo. En este caso la clasificación es pasivos corrientes o pasivos no corrientes. Si el vencimiento de ese pasivo opera antes de los próximos 12 meses, contados a partir de la fecha de cierre del último balance, lo vamos a considerar un pasivo corriente. De lo contrario, será un pasivo no corriente. Es muy común, sobre todo en los préstamos bancarios, que cuando uno toma un préstamo con un plazo mayor a los 12 meses, tengamos que hacer la estimación, cálculo al cierre del ejercicio de cuál sería el pasivo que voy a acumular en los próximos 12 meses, y ese pasivo lo ubico dentro del pasivo corriente, y a partir del vencimiento del mes 13 en adelante, lo voy a acumular y lo voy a colocar dentro del pasivo no corriente. Este es uno de los trabajos que tenemos que hacer y que probablemente veamos en el próximo tema, que es hoja de trabajo, al momento de cerrar el ejercicio contable. También podemos hacer otra clasificación haciendo foco en el efecto que produce en el patrimonio al cancelarse este pasivo. Podemos encontrarnos con un incremento de pasivo en el caso de cancelar o reemplazar un pasivo por otro patrimonio neto, o la disminución de cuentas de activo, simplemente por el simple juego de las cuentas patrimoniales. También podemos clasificarlo en función del origen, y acá lo que hacemos es imaginarnos y relacionar a ese pasivo si tiene o no tiene una relación directa con la operatoria habitual del ente. Si el ente se dedica, por ejemplo, a la compra y venta de artículos comestibles, la generación de una deuda con un proveedor, decimos que ese pasivo, la cuenta proveedores, será un pasivo operativo, porque tiene que ver con la operatoria habitual de la compañía. En cambio, si ese pasivo nada tiene que ver con el objeto social del ente, estamos hablando por descarte de un pasivo no operativo. También relacionado con la periodicidad
el pasivo se da, podríamos hablar de corrientes y no corrientes, como lo veíamos en las clasificaciones en cuentas de activo. Si el pasivo tiene alguna instrumentación, cuando hablamos de instrumentación estamos haciendo referencia a la documentación que respalda ese pasivo. Yo recién les hablaba del contrato de mutuo. Si existe algún tipo de contrato, si existe algún tipo de pagaré, decimos que ese pasivo está instrumentado. En cambio, si tenemos un pasivo de lo que en la jerga comercial se los denomina a sola firma, esos pasivos son pasivos sin documentar. Bueno, según la forma de cancelación, podemos clasificarlos en aquellos pasivos que se van a cancelar, que se van a devolver, que se van a pagar con dinero en efectivo, sea este dinero moneda de curso legal o moneda extranjera, dólares, euros, cualquier moneda extranjera. También se puede cancelar una deuda a través de la entrega de un bien. Tranquilamente podría ser una operación denominada permuta. Me das un bien y a cambio de ese bien te entrego otro. Tranquilamente esta permuta puede ser una cancelación parcial de ese pasivo, como puede ser, por ejemplo, en la compra de un bien de uso y en la entrega de un vehículo usado. Entonces, en ese caso, cuando compro el vehículo nuevo, voy a registrar rodados a pasivo por compra de rodado, a acreedores, y cuando entrego el usado, voy a cancelar ese pasivo con la concesionaria que me vendió el rodado. También la opción C es cancelar ese pasivo prestando el servicio. En este caso, lo que estaríamos cancelando es el anticipo. Si nos dan un dinero por un servicio que aún no prestamos, ya dijimos recién que el asiento que hacíamos era caja a servicios cobrados por adelantado. Cuando prestemos el servicio vamos a debitar la cuenta servicio cobrado por adelantado y lo estamos cancelando prestando el servicio por el cual habíamos recibido un anticipo. También la opción D me habla de asumir otro compromiso, un pasivo, cancelamos un pasivo con otro, sería también un tipo de permuta, o cancelarlo incrementando el patrimonio. Son todos juegos de cuentas patrimoniales que si analizamos los ejemplos que vimos en las variaciones patrimoniales, tanto permutativas como modificativas, nos sirve para poder repasar estas clasificaciones. También podemos pensar en si tiene ese pasivo garantía o no tiene garantía. Recordemos que cuando hablábamos de garantías, hablábamos de garantías reales. Y cuando hablamos de garantías reales, hablábamos de bienes que van a estar respaldando ese pasivo. Las garantías reales que típicamente se ven o que comúnmente todas las empresas utilizan pueden ser las garantías hipotecarias o las garantías prendarias. También se usa mucho la garantía personal y en este caso, por ejemplo, en los préstamos personales, para otorgarte el préstamo puede que la condición sea que ofrezcas una garantía de otra persona que no sea el titular que está tomando el crédito, que tenga un recibo de sueldo con una antigüedad mayor a un año en el trabajo. Esa puede ser
una operación típica de un préstamo personal. Si ese préstamo personal no me están pidiendo esa garantía de un tercero, estamos hablando de un préstamo a sola firma o sin garantía. También podemos tener otras garantías que respaldan con bienes en pasivo, que son un poco más raras, como por ejemplo la garantía de warrants. Cuando hablamos de warrants con W, estamos ofreciendo para un préstamo una garantía de un cereal que va a estar acopiado en un silo y existe una empresa que se llama la warrantera, que es la responsable de controlar que ese cereal no se mueva de ese silo.